La carta llegó un jueves por la mañana, tan bien doblada que parecía como si alguien la hubiera presionado bajo un cristal. Clare Whitaker la encontró atascada bajo la puerta de su apartamento, medio oculta por una factura de servicios públicos atrasada. Su hijo Eli, de 8 años, se arrodilló a su lado mientras la abría. Su aliento formaba suaves nubes en el aire frío del pasillo. El invierno siempre parecía azotar con más fuerza en edificios como el suyo, de esos donde los radiadores crujían y la esperanza se desvanecía bajo la pintura descascarada. La carta era de un despacho de abogados de Oregón. La primera línea la hizo parpadear. Usted es el único heredero restante de Samuel Alder y el heredero de su patrimonio. Clare nunca conoció a su tío abuelo Samuel. Había vivido como un fantasma en las historias familiares, un hombre silencioso que desapareció en las montañas después de la Guerra Fría y nunca regresó para las vacaciones, los funerales ni los lazos que unen a las familias. Recordaba que su madre lo llamaba brillante. Extraño. Un hombre que pasaba demasiado tiempo pensando en cosas que la gente común nunca veía. La carta continuaba. La propiedad se encuentra en Pine Ridge. Es una cabaña de montaña con terreno circundante. Se entregan las llaves. Los ojos de Eli se abrieron de par en par. Una casa. De verdad. Clare forzó una sonrisa. Eso parece. Tenía $39 en su cuenta bancaria. Estaba desempleada y tenía una orden de desalojo clavada en el armario de la cocina como un cruel recordatorio. Así que, al coger las 2 llaves deslustradas que venían con la carta, sintió que algo se le oprimía en el interior. No era exactamente esperanza. Algo más tranquilo. Una posibilidad. 2 días después, todo lo que poseían cabía en el maletero de su viejo sedán. El camino hacia el norte serpenteaba entre bosques tan densos que el sol apenas se filtraba entre ellos. La nieve cubría las ramas, volviendo el mundo pálido y silencioso. Cuando finalmente apareció la cabaña, apoyada suavemente contra una cresta de pinos de color azul oscuro, Clare detuvo el auto y se quedó mirando. Era hermoso, pero a la vez desgastado y solitario. Troncos oscurecidos por décadas de intemperie. Ventanas cubiertas de escarcha. Una chimenea de piedra se alzaba como una columna vertebral a lo largo de una pared. La nieve se amontonaba a lo largo del tejado, intacta. Eli apretó las manos contra la ventana. Parece una casa de cuento de hadas. Clare le apretó el hombro. Esperemos que cuente una historia amable. Salieron a un aire tan frío que les quemaba los pulmones. El mundo parecía suspendido, silencioso, salvo por el crujido de la nieve bajo sus botas. Dentro, la cabaña olía a cedro y polvo. Una lámpara estaba sobre una mesa, y junto a ella había un sobresellado con su nombre escrito con tinta tan firme que la hizo detenerse. Ella lo abrió. Clare, si estás leyendo esto, entonces lo que temía finalmente se ha hecho realidad. El mundo está cambiando de nuevo, y la verdad que mantuve oculta no debe perderse. Bajo la cabaña hay una habitación que contiene lo último del proyecto Cobalto. Guárdala hasta que lo entiendas. Y pase lo que pase, protege a tu hijo. Fue firmado, Samuel. Clare leyó la nota 2 veces, cada palabra hundiéndose más. Miró a su alrededor como si esperara que las paredes respondieran. Eli le tiró de la manga. ¿Qué es el proyecto Cobalto? No lo sé, susurró Clare. Pero tu tío abuelo creía que importaba. Esa noche, mientras un pequeño fuego calentaba la habitación, Clare encontró una trampilla metálica debajo de una tabla suelta del suelo cerca de la chimenea. Las bisagras eran viejas, pero resistentes. La levantó, esperando encontrar un espacio angosto o tal vez un sótano. En lugar de eso, una escalera de acero descendía hacia la oscuridad. El aire frío se precipitó hacia arriba, cortante como el metal. Eli se estremeció. Mamá, qué raro se siente esto. Es solo un sótano, le aseguró, pero su voz sonó débil. Con una linterna en la mano, bajó por la escalera. Las paredes eran de hormigón armado,
no de madera ni piedra. El suelo estaba revestido de baldosas industriales. Y en una de las paredes, escrito con plantilla y letras descoloridas: División de Ciencias Estratégicas de Estados Unidos, Cobalt. Se le cortó la respiración. Aquello no era un simple sótano. Al fondo había una pesada puerta de acero. La empujó lentamente, con las juntas crujiendo por décadas de desuso. Dentro había cajas, filas de ellas, todas marcadas con sellos del gobierno. Algunas estaban selladas, propiedad del Tesoro de los Estados Unidos, y otros tenían códigos de serie que ella no reconoció. La primera caja que abrió estaba llena de lingotes de oro. Oro auténtico, apilados como ladrillos de luz solar atrapados en metal. Su linterna se reflejaba sobre ellos, proyectando reflejos vacilantes sobre las paredes de hormigón. Sus piernas casi se doblaron. Samuel, ¿qué hiciste? En otra caja encontró documentos, cuidadosamente clasificados y sellados en plástico. Muchos llevaban la palabra clasificado en rojo intenso. Otros contenían mapas, fotografías antiguas y archivos más gruesos que su brazo. En el fondo de una caja había una pequeña caja ignífuga. Dentro había una carta de Samuel, escrita con letra temblorosa. Si alguna vez se descubre esta instalación, todo lo que amas estará en peligro. El proyecto Cobalto nunca se cerró. Simplemente se ocultó. El oro estaba destinado a financiar operaciones que nunca debieron existir. La gente ha matado para mantenerlo oculto. Si los agentes vienen con autoridad, no confíes en ellos. No están aquí para ayudarte. Un suave golpe resonó desde arriba. Alguien estaba caminando en la cabina. Clare apagó la linterna de inmediato. El pulso le latía con fuerza en los oídos. Ellie estaba solo arriba. Subió la escalera en silencio, con la respiración temblorosa. En la cima, se quedó congelada. Un hombre con abrigo oscuro estaba de pie junto a la chimenea, examinando la carta de Samuel a la luz de la lámpara. Otro hombre se dirigió a la cocina, hablando por un pequeño auricular que llevaba colgado del cuello. Sus chaquetas llevaban el emblema de la División de Cumplimiento del Tesoro de los Estados Unidos. Señora, dijo el primer hombre sin volverse, necesitamos hablar con usted. Inmediatamente. Pero la advertencia de Samuel resonó en su mente. Si los agentes vienen afirmando tener autoridad, no confíes en ellos. Se le encogió el estómago. Ella retrocedió lentamente, hacia el dormitorio de Ellie. Entonces el hombre dijo algo que le heló la sangre. Primero asegura al niño. El corazón de Clare retumbaba en sus oídos mientras se apoyaba contra la puerta del dormitorio. Las botas de los hombres resonaban suavemente sobre el suelo de la cabaña, mesuradas, seguras, los pasos de quienes creían que la situación ya estaba bajo control. Ellie se incorporó en su pequeño catre, frotándose los ojos, ajeno al peligro que se cernía a pocos metros de distancia. Clare se arrodilló a su lado. Cariño, tenemos que irnos. Ahora mismo. Ellie parpadeó, con la mirada aún adormilada nublada por la confusión. ¿Pero por qué? ¿Quién está aquí? Ella puso un dedo tembloroso sobre sus labios. Silencio. No había tiempo para explicaciones, ni espacio para la honestidad que solo lo asustaría más. Buscó debajo de la cama la pequeña mochila que siempre tenía lista, fruto de años de ansiedad y necesidad. Calcetines extra. Una linterna. Agua. Unos $1 en cambio. No era mucho, pero algo era algo. Los hombres volvieron a hablar fuera de la puerta. Tú barre las habitaciones. Yo seguiré buscando en la entrada del sótano. Tiene que estar aquí. A Clare se le heló la sangre. Sabían del búnker. No estaban adivinando. Tomó la mano de Ellie y se acercó a la ventana. El marco estaba rígido por el aire helado, pero empujó hasta que la cerradura se abrió con un crujido seco. La nieve entró a rachas mientras el cristal se deslizaba hacia arriba. Más allá de la cabaña, el bosque era un muro de silencio blanco. Fuera, susurró.
Ellie dudó solo un momento antes de subir al ventisquero. Clare la siguió, apretando los dientes mientras la nieve helada le cubría los tobillos. Bajó la ventana tras ellos, justo cuando la puerta del dormitorio se abrió con un crujido desde dentro. «Corre», suspiró ella. Ellie obedeció al instante. Juntos serpentearon entre los árboles en sombra, sus huellas hundiéndose en la nieve intacta. Clare luchó por controlar su respiración. Cada exhalación formaba una nube que brillaba tenuemente a la luz de la luna. Las ramas le rozaban el abrigo. El viento le azotaba el rostro con ferocidad. Pero tras ella, la puerta de la cabaña se abrió de golpe y uno de los falsos agentes gritó. Dos figuras se dirigen hacia el norte, entre los árboles. «Muévanse». Apretó con más fuerza la mano de Ellie. «Sigue. No te detengas». El bosque se convirtió en una nube de pánico y aliento congelado. Las linternas de los hombres parpadeaban entre los troncos, cortando la oscuridad como ojos depredadores. Sus voces resonaban por la cresta, acercándose a cada segundo. Clare arrastró a Ellie detrás de un tronco caído, pidiéndole silencio. La nieve, fría y compacta, le rozaba las rodillas. Podía oír el crujido de botas a solo unos metros de distancia. Un hombre habló por la radio. «Ya lo saben». La mujer accedió a la bóveda. «Hay órdenes de traerla con vida. El niño es opcional». A Clare se le cerró la garganta. Rodeó a Ellie con ambos brazos, protegiéndolo de las palabras que jamás debería oír. Le ardían los ojos, no de frío, sino de un miedo tan intenso que le raspaba las costillas como si fueran huesos. Los hombres siguieron adelante. Cuando sus luces se apagaron, Clare ayudó a Ellie a ponerse de pie. «Vamos cuesta abajo. El pueblo debe estar más allá de esta cresta». Pero aún estaban a kilómetros de la seguridad. La nieve pesaba en el aire, cayendo cada vez más densa. Cada copo era una advertencia silenciosa. La respiración de Ellie era entrecortada por el frío. «Mamá», susurró, «tengo miedo». Se arrodilló, sosteniendo su rostro entre las palmas de las manos. Su voz se suavizó, aunque su pulso latía con fuerza. «Te mantendré a salvo. Te lo prometo. Pero debes quedarte conmigo. Pase lo que pase». Él asintió. Continuaron cuesta abajo, siguiendo el tenue sonido del agua corriendo. Si encontraba el arroyo, podría seguirlo hacia la civilización. Samuel también debió de usarlo como marcador. Recordaba una pequeña brújula clavada en la pared de la cabaña, cerca de sus viejos mapas. La brújula en su bolsillo tembló levemente al sacarla. La aguja se balanceó, buscando el norte verdadero bajo la densa vegetación. Una rama se quebró detrás de ellos. Clare dice. Un hombre apareció a la vista, una silueta contra la nieve, con su abrigo oscuro confundiéndose con las sombras de la noche. Levantó una mano, con la palma hacia arriba, como si ofreciera consuelo. «Señora Whitaker, está complicando esto más de lo necesario. Solo queremos hablar». Sus rodillas amenazaban con doblarse. Ellie se aferró a su costado. El hombre se acercó un paso más. «Sabemos lo que Samuel te dejó. Sabemos dónde está el oro. Los archivos. Las pruebas. Nada de eso te pertenece». La voz de Ellie tembló. «Mamá». Clare lo jaló hacia sí, apretando la mandíbula. «Aléjate de nosotros». El hombre suspiró. «No entiendes la situación. El proyecto Cobalto se diseñó para proteger al país. Todo ese oro, cada archivo, cada experimento, se colocó allí por una razón. Tu tío abuelo robó propiedad del gobierno. Y ahora tú la escondes». Intentaba detenerte, dijo Clare apretando los dientes. Creía que matarías para ocultar la verdad. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del hombre. Tu tío tenía demasiada conciencia para su propio bien. Metió la mano en el interior de su abrigo. A Clare se le cortó la respiración. Pero antes de que pudiera desenvainar el arma que portaba, un aullido atravesó el bosque. Bon, el perro de montaña de su vecino,
de la propiedad cercana a la cabaña, salió disparado desde los árboles, mostrando los dientes y con el pelaje erizado. El agente tropezó cuando el perro se abalanzó. Clare no lo dudó. «Corre», susurró, tirando de él y con ella. Se abrieron paso entre los árboles mientras el hombre gritaba maldiciones tras ellos. La nieve les azotaba el rostro. Las raíces amenazaban con engancharse en sus botas. Pero Clare no se detuvo hasta que el bosque se abrió en un claro. Unas luces distantes brillaban entre los árboles, suaves, doradas y misericordiosas. Un pueblo. Él jadeó de alivio. «Mamá, mira». Pero el alivio de Clare duró solo unos segundos. Detrás de ellos, una docena de rayos de linternas aparecieron en la oscuridad, extendiéndose por el bosque como una red que se cerraba. Los agentes no se habían rendido. Ellos venían. Clare volvió a agarrar la mano de Ellie y corrió hacia las luces distantes, con los pulmones ardiendo y los pensamientos dando vueltas. Si llegaran al pueblo, podrían encontrar ayuda. Si llegaban al pueblo, podrían sobrevivir la noche. Pero ella sabía que esto era solo el comienzo. La carta de Samuel le había advertido que vendrían personas poderosas. Ahora sabía exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y sintió, profunda e instintivamente, que la verdad dentro de ese búnker era más grande que el oro, más grande que los archivos clasificados. El proyecto Cobalto estaba vivo. Y la estaba cazando. El pueblo de Pineris era más pequeño de lo que Clare imaginaba. Apenas un conjunto de luces tenues en el porche, una gasolinera cerrada y una calle principal cubierta de nieve. Pero para ella, saliendo a trompicones de la oscuridad del bosque con la mano helada de Ellie en la suya, parecía la salvación. Se apresuraron hacia la luz más cercana, un restaurante abierto las 24 horas con un letrero de neón parpadeante. El calor se derramaba por las ventanas, empañando el cristal. En cuanto entraron, una campana sonó sobre la puerta y todas las cabezas se giraron. Una camarera de unos 60 años, con el pelo recogido con cuidado bajo un pañuelo rojo, hizo una pausa a mitad de servir. «Parece que están medio congelados. Siéntense donde quieran». Clare asintió agradecida y condujo a Ellie a una mesa cerca del fondo, desde donde podía ver la puerta con claridad. El calor la golpeó como una ola, derritiendo el dolor en sus huesos. Un calentador vibraba en un rincón, y el aroma a café flotaba en el aire como una promesa. La camarera llegó con 2 tazas humeantes de chocolate, sin que nadie se lo pidiera. «Esta es cortesía de la casa». Ellie rodeó la taza con las manos y recuperó el color. Clare esbozó una leve sonrisa. «Gracias. De verdad». Pero ella seguía mirando hacia la puerta. En cualquier momento los agentes podrían entrar. La camarera se dio cuenta. «¿Te sigue alguien, cariño?» Clare se puso rígida. «No. Solo, una larga noche». La mujer le dirigió una mirada cómplice, agudizada por décadas de leer a la gente de maneras que la mayoría nunca notaba. Las noches largas dejan huella en los ojos. Clare no dijo nada. Una radio crepitaba suavemente cerca del mostrador. 2 camioneros discutían sobre qué autopista se congelaría primero. Una pareja de adolescentes compartía patatas fritas bajo una lámpara zumbante. El ruido cotidiano alivió la opresión en su pecho. Por un momento, el mundo se sintió casi seguro. Ellie se inclinó sobre la mesa. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?» Cubrió su pequeña mano con la suya. «Descansaremos un rato. Luego decidiremos a dónde ir. Nos encontrarán los hombres». Ella dudó. Una madre debe proteger a su hijo con certeza, no con miedo. «No los dejaré». Una repentina ráfaga de aire frío recorrió el restaurante cuando se abrió la puerta. Clare se tensó. Pero solo entró una familia cubierta de nieve, riendo mientras se sacudían el hielo de los abrigos. Clare exhaló temblorosamente. Necesitaban moverse. Necesitaban distancia. Y necesitaban entender lo que Samuel había escondido bajo esa cabaña.
Sacó la caja ignífuga de su mochila y la colocó debajo de la mesa. Dentro estaban los archivos, los mapas, los sobresellados, los registros manuscritos del proyecto Cobalto. Pero fue la última carta la que la atormentó. Si Cobalt sobrevive, quienes conocen la verdad caerán uno a uno. Si la evidencia llega al mundo, la montaña ya no será su escondite. Una sombra cayó sobre ella. Clare levantó la vista bruscamente, solo para encontrar a la camarera sirviéndoles de nuevo el chocolate. «Estás nervioso», murmuró. La tormenta debió de ser muy fuerte. Clare asintió en silencio. La mujer se acercó más, bajando la voz. «Si alguien te persigue, Pinerig no te protegerá. La gente viene por aquí haciendo preguntas todo el tiempo. Gente del gobierno. Hombres de traje. Creen que nadie les presta atención. Pero yo sí». A Clare se le aceleró el pulso. «¿Qué tipo de preguntas?» «Preguntas sobre la antigua propiedad de Alder», dijo la mujer. «Sobre la actividad en la montaña. Sobre cargamentos de los años 70 que nunca llegaron a sus destinos». Miró a Clare a los ojos. «Eres de su familia, ¿verdad?» Clare se quedó paralizada. «¿Cómo lo supiste?» «Samuel pasó por aquí muchas veces. Siempre tenía el aspecto de un hombre que guarda un secreto. Tú tienes la misma mirada». La campana sobre la puerta volvió a sonar. A Clare se le cortó la respiración. Entraron dos hombres, con nieve en las botas, abrigos oscuros y ojos alerta escudriñando el restaurante. Esta noche no llevaban emblemas del tesoro, pero reconoció la postura, la intensidad. «Agentes». Ella susurró con urgencia. «Eli, agáchate». Los hombres hablaban en voz baja. Uno le mostró una fotografía al cajero. Clare supo, sin verla, que su rostro estaba en ese papel. La camarera reaccionó al instante. «Sígueme», susurró, cubriendo la mochila de Eli con una toalla para camuflarse. Los condujo a la cocina, pasando junto a ollas que tintineaban y rejillas de ventilación humeantes. Luego, a través de un estrecho almacén lleno de conservas. Al fondo había una pesada puerta metálica. «Esto lleva al callejón», dijo la camarera. «Pero no has pasado por aquí. ¿Entiendes?» A Clare se le hizo un nudo en la garganta de gratitud. «Gracias. ¿Por qué nos ayudas?» La expresión de la mujer se suavizó. «Porque Samuel Alder una vez salvó a mi hermano de algo de lo que nunca habló. Algo oscuro. Me dijo que si los problemas volvían a Pinerig, lo sabría al verlo». Sus ojos brillaron. «Y ahora lo veo». Se oían voces que provenían del frente del restaurante. Los agentes se estaban acercando. La camarera le puso una tarjetita en la mano a Clare. «Llama a este número cuando tengas distancia. Son gente que expone cosas que el mundo necesita saber. Periodistas. El tipo que no se asusta fácilmente». Clare asintió, apretando la mano de Eli. Se deslizaron hacia el callejón, con la nieve arremolinándose a su alrededor como humo. La puerta se cerró tras ellos justo cuando los agentes entraron en la cocina. Ellos corrieron, por el callejón, cruzando un campo helado, pasando por tiendas cerradas y casas oscuras. A Clare le ardían los pulmones. Eli tropezó, pero siguió adelante, impulsado por la urgencia y la confianza. Al final del pueblo, llegaron a una estación de tren abandonada. El techo se hundía y los cristales estaban rotos, pero ofrecía sombras lo suficientemente profundas como para esconderse. Clare jaló a Eli detrás de un banco derrumbado, ambos jadeando. A lo lejos se oían los motores retumbando. SUV negros, moviéndose lentamente. Buscando. Clare aferró su mochila. «No podemos escondernos para siempre». Abrió nuevamente la caja ignífuga y sacó una de las carpetas clasificadas de Samuel. En el interior había registros detallados. Transferencias de oro sin marcar. Pagos canalizados a través de fundaciones CEL. Investigación energética experimental. Firmas de funcionarios de alto rango. Registros de vigilancia. Identidades borradas.
Y en lo más alto, estampado en rojo: Proyecto Cobalto, Directiva para la continuidad de las operaciones. Ellie se inclinó sobre su hombro con los ojos abiertos. ¿Qué es todo esto? Es la verdad, susurró Clare. Y alguien lo ha estado ocultando durante mucho tiempo. La nieve se filtraba a través del techo roto. Los motores se oían cada vez más fuertes en la distancia. Clare miró a su hijo. Vamos a exponer esto, dijo en voz baja. Tu tío abuelo quería que el mundo supiera lo que pasó. Terminaremos lo que empezó. Ellie asintió, valiente a pesar del miedo en sus ojos. Un único pensamiento se apoderó de Clare con fría claridad. Ya no corrían para escapar. Estaban corriendo para revelarlo. Y una vez que la verdad comenzó a salir a la luz, las personas que los perseguían no se detendrían ante nada para enterrarla nuevamente. La nieve se arremolinaba entre las vigas rotas de la estación abandonada, asentándose en el suelo como una cuenta regresiva lenta y silenciosa. Clare ajustó su abrigo a Ellie, atenta a cada motor lejano, a cada crujido de neumáticos sobre el hielo. La noche se había vuelto más fría, más nítida, como si la propia montaña comprendiera que algo enterrado hacía tiempo comenzaba a emerger a la superficie. Metió la mano en el bolsillo y sacó la pequeña tarjeta que le había dado la camarera. Un número. Sin nombre. Solo una nota manuscrita debajo. Para cuando la verdad se vuelve más pesada que el miedo. Clare exhaló, ajustándose las manos temblorosas. Necesitamos ayuda. Ayuda de verdad. No de agencias que se esconden tras placas. Ellie se apoyó en su hombro. Podemos confiar en ellos. Podemos confiar en que quieren la verdad, dijo en voz baja. Por ahora, basta. Encendió su teléfono. Una línea de señal parpadeaba débilmente en la esquina de la pantalla rota. Tendría que bastar. Marcó el número. Un hombre respondió casi inmediatamente. Este es Atlas. Clare dudó. Dio tu número una mujer del restaurante Pinery. Dijo que ayudas a la gente que descubre cosas peligrosas. Se hizo un silencio breve. Eres el heredero de Alder. A Clare se le aceleró el pulso. ¿Cómo lo sabes? Porque Samuel nos contactó hace 30 años, respondió Atlas. Su voz era firme y sensata. Nos advirtió que un programa de la Guerra Fría se había vuelto incontrolable y sobreviviría a sus creadores. Quería protección, pero se negó a desaparecer. Siguió recopilando pruebas. Creímos que murió con ellas. Tienes algo, ¿verdad? Clare miró la caja ignífuga que tenía a su lado. Lo tengo todo. Otra pausa. Luego, ¿dónde estás? En la antigua estación de tren de Pinery. Ese es el primer lugar que registrarán, dijo Atlas. Debes irte. Ahora. Puedo guiarte a un refugio, pero debes entender en qué te estás metiendo. El proyecto Cobalto nunca se cerró por completo. Se convirtió en una red privada, financiada con oro no registrado y protegida por personas con poder. Si tienes pruebas, no estás huyendo de un grupo pequeño. Estás huyendo de una institución. A Clare se le hizo un nudo en la garganta. Miró a Ellie, cuyas pequeñas manos agarraban su mochila con un miedo tácito. No se detendrán, ¿verdad? No, dijo Atlas en voz baja. Pero nosotros tampoco. Hay una manera de avanzar. Lo liberas todo. De golpe. Haces que sea imposible que te silencien sin llamar la atención mundial. Clare tragó saliva. Envíame la ubicación. Atlas dio coordenadas e instrucciones. Un camino forestal. Una cabaña usada por periodistas independientes especializados en denuncias gubernamentales. Necesitarás 4 horas de viaje a pie, advirtió. Mantente fuera de las carreteras. No te dejen ver. Al llegar, toca 4 veces. Sabrán quién eres. La llamada terminó. Clare apagó el teléfono. Tenemos que irnos. Ellie asintió, y su aliento formó nubes blancas. Estoy listo. Salieron de la estación adentrándose en un frío glacial.
Cada crujido de la nieve resultaba ensordecedor. Cada sombra parecía una amenaza. Las luces del pueblo se desvanecieron tras ellos mientras se adentraban en las laderas agrestes de la montaña, donde el viento susurraba entre las ramas como secretos rotos. Caminaron durante casi una hora antes de que el bosque estallara en movimiento. Los motores rugieron cerca de allí. Los faros atravesaron los árboles. Se oyeron voces gritando. Las linternas barrían la nieve como si fueran rayos de búsqueda. Ellie se quedó paralizado. «Mamá». Clare lo arrastró tras un afloramiento rocoso. Le ardían los pulmones por el aire gélido. El corazón le latía con fuerza en las sienes. 3 todoterrenos cortaban el camino, con las ruedas derrapando contra el suelo cubierto de nieve. Más agentes se dispersaron, rastreando la zona con precisión táctica. «Sabemos que contactaron con alguien», gritó un hombre. «Tienen los archivos. Dispérsense. Busquen cada 400 metros». Otro habló por radio. «Tenemos autorización para decomisar en el acto». Repito, decomisar en el acto. Aprovechar. No arrestar. No hay duda. Clare sabía lo que eso significaba. Se agachó aún más, poniéndole la capucha a Ellie hasta las orejas. «Esperaremos a que se dispersen. Luego daremos la vuelta». «Nos van a hacer daño», susurró. «No», dijo ella, con una certeza que se forzó a sí misma. «No permitiré que eso pase». Los minutos transcurrieron como un lento goteo de miedo. Los agentes se desplegaron, sus luces tallando líneas nítidas en la oscuridad. Clare aprovechó el momento. «Ahora», susurró ella. Corrieron entre el denso grupo de pinos, con la nieve elevándose bajo sus botas como humo frío. Clare siguió la brújula, dirigiéndose hacia las coordenadas de Atlas. Le temblaban las piernas de cansancio, pero la adrenalina la impulsaba. Detrás de ellos alguien gritó. «Se dirigen al noreste. Muévanse». Clare casi tropezó. Debieron haber encontrado las huellas que intentaba borrar. Apretó la mano de Ellie con más fuerza. Las ramas les azotaban el rostro. La escarcha cubría el cabello de Clare. El bosque volvió a sumirse en la oscuridad al dejar atrás el resplandor de las linternas, pero aún así percibió movimiento en los árboles, silencioso, rápido, deliberado. Se escuchó un crujido. «No. Es una sucursal. Un disparo». Ellie gritó, agachándose instintivamente. Clare lo protegió, presionándolo contra el suelo. Se oyeron más disparos que impactaban en los árboles con golpes brutales. Clare rodó tras un cedro caído. Sin aliento. Aterrorizada. Puso sus manos temblorosas sobre las mejillas de Ellie. «No mires. No te muevas». Se acercaban voces. Clare las oía abrirse paso entre la maleza, metódica y eficientemente. Buscó desesperadamente una salida. Entonces lo vio, un barranco bajo que descendía abruptamente bajo ellos. Peligroso. Gélido. Pero lo suficientemente profundo como para ocultar su descenso. «Vamos a bajar», susurró Clare. Ellie miró fijamente el barranco. «Eso da miedo. Iremos juntos». Ella se deslizó primero, agarrándose a las raíces expuestas para frenar la caída. La nieve y el hielo le desgarraron los guantes. Ellie la siguió, aferrándose a su abrigo hasta que tocaron el fondo con una sacudida que le quitó el aire de los pulmones. Se agacharon, escuchando el estruendo de los pasos. Los agentes habían llegado a la cresta. Las luces iluminaban el barranco, pero no lo suficientemente profundo como para revelar su escondite. Clare contuvo la respiración. Después de varios momentos de agonía, las voces se alejaron. Estaban a salvo. Por ahora. Clare se apoyó en la pared del barranco, temblando. «Seguimos adelante», le susurró a Ellie. «Ya casi llegamos a la mitad». Salieron por el otro lado y continuaron entre los árboles. Pasaron las horas. La luna se arqueó en lo alto. El bosque se espesó hasta convertirse en un laberinto helado. Ellie se tambaleó de cansancio, pero Clare lo cargó sobre su espalda,
esforzándose con más fuerza. Por fin, cerca del amanecer, apareció una cabaña entre los árboles, pequeña, desgastada por el clima, casi tragada por la nieve. Clare se acercó a la puerta y llamó 4 veces. Pasó un momento. Entonces un hombre abrió la puerta, con el rostro iluminado por la luz de la lámpara y la mirada penetrante de reconocimiento. «Eres Clare Whitaker», dijo. «Te estábamos esperando». Clare se sintió aliviada. Dentro, fotografías, documentos y mapas cubrían las paredes. Las pantallas brillaban con redes cifradas. 3 periodistas estaban preparados, sin miedo ni vacilación, pero con un propósito ardiente. Clare puso la caja ignífuga sobre la mesa. «Esto», dijo con la voz quebrada, «es todo». El periodista principal tocó la caja con reverencia. «Entonces, el proyecto Cobalto termina esta noche». Pero Clare lo sabía mejor. «Se defenderá», susurró. «Hay gente que haría lo que fuera para impedir que la verdad se difunda». El periodista asintió. «Entonces debemos ser más rápidos, más ruidosos, imparables». Clare miró a Ellie, exhausta pero a salvo a su lado. Por primera vez desde que abrió la escotilla de la cabina de Samuel, sintió algo más fuerte que el miedo. Resolver. El proyecto Cobalto había sobrevivido en las sombras durante décadas. Ahora lo arrastraría hacia la luz. La mañana caía lentamente sobre Pine Ridge, bañando el cielo de un dorado apagado. Dentro del refugio, los periodistas trabajaron toda la noche, escaneando, subiendo, cifrando y transmitiendo cada archivo que Samuel había dejado. El inventario del búnker, las transferencias de oro desaparecidas, las identidades borradas, los registros de vigilancia, las firmas de hombres que creían que nunca serían expuestos. Al amanecer, la evidencia ya no estaba en una sola caja. Vivía en miles de servidores en todo el mundo. Un joven reportero se volvió hacia Clare. «Ya está hecho. Los documentos están disponibles. Todos los grandes medios independientes los tienen. También los grupos internacionales de vigilancia. Una vez que se hagan públicos, habrá preguntas, audiencias, investigaciones». Clare asintió lentamente. Parecía irreal, como estar en los momentos de silencio entre relámpagos y truenos. ¿Y ahora qué? La periodista de mayor edad, una mujer de cabello canoso recogido en una trenza apretada, respondió con suavidad. «La verdad siempre sacude el suelo antes de asentarse. Algunos renunciarán. Algunos lo negarán todo. Algunos intentarán reescribir la historia». Su mirada se suavizó. «Y algunos intentarán silenciarte». Clare miró a Ellie, dormido en un pequeño catre junto a la estufa, con el rostro finalmente sereno. Lo envolvió con una manta. «No me importa lo que me pase», dijo Clare en voz baja. «Pero él debe estar a salvo». «Lo será», dijo la mujer. «Los protegeremos a ambos. Hiciste algo que el mundo necesitaba. Sacaste a la luz una sombra. Eso no es poco». Afuera, un viento soplaba entre los árboles, trayendo consigo el aroma fresco de la nieve y algo parecido a la renovación. Clare se acercó a la ventana, observando cómo el bosque respiraba bajo la tenue luz de la mañana. Durante años había vivido al borde de la supervivencia, facturas vencidas, armarios vacíos, noches interminables de dudas. Ahora, ella se encontraba ante el comienzo de algo más grande que el miedo. La montaña ya no parecía una amenaza. Me sentí como un testigo. Y Clare Whitaker comprendió, quizás por primera vez, que el coraje no nace de la fuerza, sino de la determinación de proteger lo que más importaba. La lucha que nos espera será larga, peligroso, incierto, pero ella ya no corría. Ella se estaba levantando.